¿Alguna vez te has preguntado por qué celebramos la Pascua? No hablo solo de huevos de chocolate o de lindos conejitos, sino del verdadero origen de este antiguo acontecimiento que encierra una de las historias más poderosas de la fe cristiana. Hay una narrativa detrás de la Pascua que involucra sangre, liberación, promesas divinas y un sacrificio que cambió a la humanidad para siempre. ¿Qué sucedió realmente en aquella primera Pascua en Egipto? ¿Y qué tiene esto que ver con la resurrección de Jesús siglos después? Si te encanta profundizar en las historias de la Biblia y descubrir secretos que cambian la vida, este canal es para ti. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like a este contenido y deja tu comentario contando lo que significa para ti la Pascua. Tu participación fortalece esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. El origen de la Pascua se remonta a un tiempo de profunda aflicción. El pueblo de Israel, descendiente de Abraham, vivió como esclavo en Egipto durante más de 400 años. La esclavitud egipcia era brutal, jornadas laborales agotadoras, castigos físicos y la desesperación de generaciones que nacieron y murieron sin libertad. Pero incluso en medio del sufrimiento, las promesas de Dios a sus antepasados todavía resonaban en la memoria del pueblo. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes serían liberados. La esperanza, aunque débil, no estaba muerta. Fue entonces cuando Dios levantó a Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, para ser el libertador. Su misión era audaz, enfrentarse al faraón y exigir la liberación del pueblo de Dios. Egipto, símbolo de poder y dominación, no estaba dispuesto a entregar a sus esclavos. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón se convirtió en un escenario de confrontación entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Dios envía a Moisés a decir, deja ir a mi pueblo. El faraón se niega. Y así comienzan las famosas 10 plagas de Egipto, cada una de ellas un ataque directo a los ídolos egipcios. Agua convertida en sangre, invasiones de ranas, piojos, plagas de animales, úlceras, granizo devastador, langostas, oscuridad. Todo culminaría en algo aún más aterrador, la muerte del primogénito. Esta última plaga sería el punto de inflexión. Para proteger al pueblo hebreo, Dios ordena a cada familia sacrificar un cordero sin defecto, untar la sangre en los postes de las puertas y comer el animal asado con hierbas amargas y pan sin levadura. Aquella noche quedaría marcada para siempre en la historia. El ángel de la muerte pasó por las casas, pero perdonó a todas aquellas cuyas puertas estaban marcadas con la sangre del cordero. Así nació la primera Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que significa paso o pasar por encima. La sangre salvó a los hebreos. Era la noche de la liberación, el comienzo de un nuevo viaje hacia la tierra prometida. Una historia de fe, obediencia y redención que aún se recuerda hoy. La 10ª plaga sería diferente a todas las anteriores. No bastaba simplemente observar, ahora los hebreos tenían que actuar. Dios ordenó a Moisés realizar un extraño y solemne ritual. Cada familia debía sacrificar un cordero macho, sin defectos, y marcar los postes de las puertas de sus casas con la sangre del animal. Esta señal sería la única protección contra el ángel de la muerte que pasaría esa noche. Éxodo 12, 1-30. Imaginemos el escenario, miles de familias apresuradas, reunidas bajo tensión, asando carne sin tiempo para la fermentación, preparándose para huir a toda prisa. Cada detalle era simbólico. El cordero representaba la pureza, la inocencia, la sustitución. La sangre en los postes de las puertas era un escudo contra el juicio. Fue como si Dios dijera, donde hay sangre, habrá misericordia. Esa noche, el ángel de la muerte vagaba por Egipto, y en toda casa donde no había sangre en los umbrales, moría el primogénito, desde el palacio del faraón hasta las casas de los sirvientes. El luto se apoderó de la nación. El grito de Egipto resonó como nunca antes. Fue la gota que colmó el vaso. El faraón finalmente cedió y el pueblo hebreo fue liberado. Este momento histórico es el nacimiento oficial de la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que significa paso o pasar por encima. Dios pasó por alto las casas marcadas con sangre, perdonando a los inocentes, un acto de fe, obediencia y redención que cambiaría para siempre la historia de aquel pueblo. Más tarde, de toda la humanidad, con el permiso del faraón, los hebreos finalmente abandonan Egipto. Fue el comienzo del Éxodo, uno de los viajes más emblemáticos de toda la Biblia. Aproximadamente 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, partieron hacia una tierra prometida, llevando consigo el recuerdo de la noche de Pascua y la esperanza de un futuro libre. Pero la liberación no sería fácil. El faraón se arrepiente y decide perseguirlos con su ejército. La gente, acorralada frente al Mar Rojo, entra en pánico. Entonces Moisés clama a Dios, y es en ese momento que presenciamos uno de los milagros más impresionantes de las Escrituras. El mar se abre, creando un camino seco para que los hebreos lo crucen. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan y los ahogan. Éxodo 14. Este acontecimiento marca no solo la liberación física del pueblo, sino también el nacimiento de su identidad espiritual. Ya no eran esclavos, eran el pueblo elegido, guiado por Dios, con una misión divina.
La Pascua, celebrada año tras año, recordaría siempre ese día. Fue una celebración de victoria, de liberación, de promesa. Dios manda que este acontecimiento sea recordado de generación en generación. Éxodo las 12 y 14. Cada año. Los judíos debían celebrar la Pascua con pan sin levadura, hierbas amargas y el cordero como memorial eterno. Esta tradición continúa hasta nuestros días, llevando en sí el símbolo de la redención. A lo largo del Antiguo Testamento, la Pascua siguió siendo una celebración obligatoria y sagrada para el pueblo de Israel. Dios ordenó que, año tras año, la fiesta se celebrara en el primer mes del calendario judío, el mes de Nisán, como un recordatorio perpetuo de la liberación de Egipto. Levítico 23 a 4 a 8, Deuteronomio 16 a 1 a 8. La celebración incluía el sacrificio del cordero, la comida ceremonial y la proclamación de la historia de la redención. En tiempos de fidelidad a Dios, la Pascua se celebraba con fervor y reverencia. Sin embargo, en tiempos de decadencia espiritual fue olvidado o distorsionado. Reyes como Ezequías y Josías, por ejemplo, restauraron la celebración de la Pascua después de años de abandono como parte de grandes reformas espirituales. 2 Crónicas 30 y 35. Comprendieron que recordar el acto redentor de Dios era esencial para renovar la alianza con el Señor. La celebración de la Pascua, por tanto, era más que una fiesta, era un reencuentro con la identidad y la misión espiritual de Israel. En cada cordero sacrificado había una sombra de algo mayor que vendría. Cada pan sin levadura, cada hierba amarga, apuntaba a una redención futura, más profunda, más completa. Los profetas comenzaron a vislumbrar que Dios estaba preparando un nuevo éxodo, no de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Así, también la Pascua se convirtió en una espera mesiánica. El pueblo anhelaba un nuevo libertador, un nuevo Moisés, alguien que no solo los liberara de los opresores humanos, sino que restaurara plenamente su comunión con Dios. Y este Mesías vendría, no como muchos esperaban, sino como un cordero. En el Nuevo Testamento, la Pascua adquiere una dimensión completamente nueva y profunda. Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, vive su última semana de vida exactamente durante el periodo de la Pascua judía. ¿Coincidencia? Definitivamente no. Dios planeó cada detalle. Juan Bautista ya había anunciado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1,29. Durante la última cena, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Lucas 22, 7 a 20. Pero en lugar de simplemente repetir los viejos rituales, Él los transforma, parte el pan y dice: «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Y al tomar la copa, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Con estas palabras revela que la antigua Pascua era solo una sombra. Él es el verdadero Cordero. La crucifixión de Jesús tiene lugar la víspera del sábado de Pascua, mientras los sacerdotes sacrificaban corderos en el templo. Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz pagando el precio por el pecado de la humanidad. Así como la sangre del Cordero protegió a los hebreos del ángel de la muerte, la sangre de Cristo ahora libera a los creyentes de la condenación eterna. La muerte de Jesús, por tanto, cumple y supera el significado de la Pascua original. Ya no se trata solo de una liberación física, sino de una liberación espiritual definitiva. Él es el nuevo Moisés, que conduce a su pueblo fuera de la esclavitud del pecado, y la cruz es el nuevo éxodo, la nueva alianza. Pero la Pascua cristiana no termina en la cruz. 3 días después, la tumba está vacía. Jesús resucita venciendo la muerte. La resurrección es la confirmación divina de que el sacrificio ha sido aceptado, que el precio ha sido pagado, que la muerte ya no tiene dominio sobre los que están en Cristo. La nueva Pascua se inaugura con poder y gloria. La resurrección de Jesús se convierte en el centro de la fe cristiana. El apóstol Pablo declara: «Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana». 1 Corintios las 15 y 14. La victoria sobre la muerte es la culminación de la obra redentora de Dios. Así como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y dejó atrás Egipto, ahora, en Cristo, los cristianos cruzan el abismo del pecado y entran en la libertad de la vida eterna. La resurrección también transforma la perspectiva de los discípulos. Los que una vez tuvieron miedo, ahora proclaman con valentía: «Cristo vive». Así, la fe cristiana se extiende por todo el mundo, anunciando que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida más allá de la muerte. La nueva Pascua no es solo un recuerdo, es una experiencia de transformación continua. Así, la Pascua cristiana une sacrificio y victoria. Celebremos al Cordero que murió y al Rey que resucitó. Y cada año, al celebrar la Pascua, renovamos nuestra fe en este misterio glorioso que Dios entró en la historia, sufrió por amor, venció la muerte y abrió un camino de redención para todos. Hoy en día, la celebración de la Pascua sigue siendo uno de los momentos más importantes para los cristianos de todo el mundo. Las iglesias se reúnen para recordar el sacrificio y la resurrección de Cristo. Algunas comunidades todavía celebran comidas simbólicas de Pascua. Otras realizan recreaciones de la Pasión y otras se dedican a ayunos y oraciones especiales durante la Semana Santa. A pesar de la comercialización de la fecha con huevos y conejitos,
de chocolate, los cristianos estamos llamados a rescatar el verdadero significado de la Pascua, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Cada año se celebra la resurrección como garantía de que hay redención para todos los que creen. Es un tiempo de renovación, de nuevo comienzo, de profunda reflexión sobre la cruz y el sepulcro vacío. Además, la Pascua es una oportunidad para dar testimonio. Es un momento propicio para anunciar al mundo que Jesús vive, que reina y que su muerte y resurrección continúan transformando vidas. Así como en el antiguo Egipto, donde la sangre salvó los hogares de los hebreos, hoy, la sangre de Cristo continúa salvando y restaurando corazones. La fe cristiana se basa en la Pascua. Sin cruz y resurrección no hay evangelio. Por eso debemos celebrarlo con reverencia, gratitud y esperanza. En cada celebración reafirmamos que somos un pueblo libre, peregrino hacia la tierra prometida, sostenidos por la gracia de un Salvador que vive y reina. Para el cristiano, la Pascua no es solo un acontecimiento histórico, es una realidad espiritual diaria. El Cordero que fue inmolado nos libera hoy. La resurrección que tuvo lugar hace más de 2000 años es el fundamento de nuestra esperanza actual. La tumba vacía habla cada día, la muerte no ha vencido. Ese es el poder de la Pascua. Vivimos en tiempos de incertidumbre, guerras, injusticias, desesperanza. Pero la Pascua grita más fuerte que todo esto. Ella nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz, que aún después de la cruz hay resurrección, que Dios todavía escribe historias de redención. La cruz no fue el final, fue el comienzo de una nueva era. Celebrar la Pascua es renovar la fe, es recordar que, por difíciles que parezcan las circunstancias, hay un Salvador que ha vencido al mundo, que hay un Redentor que camina con nosotros, que el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto y resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Dios que actúa en nuestras vidas hoy. Cada Pascua estamos invitados a examinarnos, a arrepentirnos y a comenzar de nuevo, dejando que la sangre del Cordero vuelva a lavar nuestros corazones, a liberarnos, a transformarnos. La verdadera celebración no está en los rituales, sino en la transformación del corazón. La transición de la Pascua judía a la Cena del Señor es uno de los momentos más profundos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús celebró su última Pascua con sus discípulos, instituyó una nueva práctica, la Cena del Señor. Lucas 22, 14 a 20. No se trató de una ruptura con la tradición, sino de un cumplimiento y renovación del significado pascual. Jesús demostró que el pan y el vino utilizados en la cena apuntaban directamente a su cuerpo y sangre entregados como sacrificio, mientras que el antiguo Cordero Pascual recordaba la liberación física de Egipto. El nuevo símbolo apuntaba a una liberación espiritual y eterna. La Cena del Señor se convirtió entonces en la celebración cristiana de la nueva alianza. Pablo explica esto claramente en 1 Corintios 11 a 23 a 26 cuando describe cómo los cristianos deben continuar recordando el sacrificio de Cristo a través de la comunión. Cada elemento de la comida tiene un significado profundo. El pan sin levadura representa la pureza de Cristo, sin pecado. El vino, su sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. La mesa de la cena es, por tanto, un altar simbólico donde los cristianos renuevan su compromiso con Dios, recordando que fueron comprados a un alto precio. La Cena del Señor no sustituye a la Pascua, sino que le da un nuevo significado. Es la expresión de la nueva vida en Cristo. Y así como los judíos celebraban cada año su liberación de Egipto, los cristianos están llamados a recordar con frecuencia su liberación del pecado mediante la muerte y resurrección de Jesús. Esta conexión entre el antiguo y el nuevo pacto muestra la continuidad del plan de Dios a lo largo de la historia. La Pascua no es un acontecimiento aislado, sino parte de una narrativa más amplia, un hilo rojo que recorre las Escrituras y conecta al Cordero Pascual del Éxodo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte y resurrección de Jesús no fueron acontecimientos casuales, fueron profetizados con siglos de antelación en las Escrituras hebreas. Desde el libro del Génesis hasta los profetas mayores y menores, encontramos predicciones que apuntan directamente al Mesías sufriente, que moriría por los pecados del pueblo y resucitaría en gloria. Isaías 53 es una de las profecías más claras e impactantes. Allí el profeta habla del siervo sufriente que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Sería como un cordero llevado al matadero. Esta imagen encaja perfectamente con la figura de Cristo, el cordero sacrificado por amor. El Salmo 22, escrito por David, describe con asombrosos detalles el sufrimiento de alguien crucificado. Cientos de años antes de la invención de la crucifixión, las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fueron dichas por Jesús en la cruz, cumpliendo literalmente la profecía. Detalles como me traspasaron las manos y los pies y se repartieron mis vestidos se cumplen también en la crucifixión. También se predijo la resurrección. Jesús mismo afirmó repetidamente que resucitaría al tercer día, Mateo 16 y 21, Juan 12, 19 a 22, el profeta Oseas también señala un renacimiento al tercer día, Oseas 6,2, y el mismo Jonás
Al pasar 3 días en el vientre del pez, se convierte en señal profética de la resurrección de Cristo, Mateo 12,40. Estas profecías muestran que la Pascua cristiana no es solo una hermosa tradición, sino el cumplimiento exacto de un plan divino trazado desde la fundación del mundo. Jesús no fue solo una víctima de la historia, Él es el centro de la historia, el Cordero que fue preparado desde la eternidad. Teológicamente, la Pascua representa la culminación de la obra redentora de Dios. Desde el pecado original en el Edén, la humanidad ha necesitado un Salvador. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a esta necesidad, pero era solo una sombra de lo que vendría. Hebreos 10:1. Ninguna sangre animal podía quitar verdaderamente el pecado, se necesitaba una ofrenda perfecta. La muerte de Cristo en la cruz satisface plenamente la justicia divina y manifiesta el amor infinito de Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y su muerte sustitutiva es el fundamento de la reconciliación. Él llevó la maldición del pecado para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la vida eterna. La resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, es la victoria sobre la muerte. El sello de nuestra justificación, Romanos 4:25. Por medio de ella, los creyentes son hechos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, llamados a vivir en novedad de vida. La Pascua, por tanto, es más que un recuerdo, es un llamado a una transformación radical. Además, la Pascua revela el carácter de Dios, justo, santo, pero también misericordioso y amoroso. En la cruz, la justicia y la gracia se encuentran, es el punto donde se satisface la ira de Dios contra el pecado y, al mismo tiempo, se revela plenamente el amor de Dios por el pecador. Por tanto, la teología cristiana gira en torno a la Pascua. Ella es el corazón del Evangelio. Todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que predicaron los apóstoles, todo lo que la Iglesia experimenta, search de este acontecimiento, la muerte y resurrección del Hijo de Dios. La celebración de la Pascua también apunta hacia el futuro. Así como Israel esperaba la tierra prometida después del Éxodo, los cristianos esperan la nueva Jerusalén. La Pascua, con su mensaje de resurrección, es un anuncio profético de que el mal no triunfará, que la muerte no es el fin y que vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1-4. La última cena de Jesús incluyó una promesa: no volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. Esto indica el banquete escatológico, las bodas del Cordero. Cuando Cristo se unirá definitivamente a su iglesia, la Pascua se convierte entonces en una anticipación de ese gran día. Mientras tanto, los cristianos están llamados a vivir como peregrinos, como quienes ya han salido de Egipto pero todavía caminan hacia la Canaán celestial. La resurrección de Jesús es la garantía de que habrá una resurrección final para todos los que creen. La muerte no es la última palabra. En cada celebración de Pascua, se recuerda al cristiano esta esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, el sol del domingo de resurrección siempre brilla. No importa el sufrimiento presente, hay un futuro glorioso preparado por Dios para quienes lo aman. Y esta esperanza sostiene la fe en los días más difíciles. Por eso, la Pascua no es solo un recuerdo del pasado, sino una profecía viviente de lo que está por venir. De su hito en la línea del tiempo divino, pasado, presente y futuro convergen en la cruz y la tumba vacía. La esperanza cristiana tiene sus raíces en este acontecimiento que cambió el mundo y continúa cambiando corazones. Hemos llegado al final de este profundo y revelador viaje a través de la historia y el origen de la Pascua. Lo que comenzó con la liberación de un pueblo oprimido en Egipto adquirió dimensiones eternas en la cruz del Calvario. La Pascua, en su esencia, es la fiesta del Dios que libera, del Dios que salva, del Dios que se dona. Desde el Cordero inmolado a las puertas de los hebreos hasta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia nos muestra un hilo continuo de redención. Todo símbolo, cada profecía, cada acto tiene su clímax en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es allí donde el antiguo pacto encuentra su cumplimiento y comienza el nuevo, un pacto sellado no con la sangre de animales, sino con la sangre del propio Hijo de Dios. La Pascua nos invita a recordar, a reflexionar, pero también a reaccionar. Exige una respuesta por nuestra parte. Así como el pueblo de Israel tuvo que obedecer y aplicar la sangre en los postes de las puertas, también nosotros estamos llamados a aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas, reconociéndolo como Salvador y Señor. No es solo una fecha en el calendario, sino una verdad eterna que transforma destinos. Que este mensaje de la cruz y de la resurrección reavive en vosotros la esperanza, la fe y el deseo de vivir una vida guiada por el amor de Dios. Que cada celebración de Pascua sea un recordatorio de que la muerte ha sido vencida, que la tumba está vacía y que hay vida en abundancia para todos los que creen. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo ver la Pascua con nuevos ojos, no te la guardes para ti. Suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas más contenido que profundice tu fe y conocimiento de la palabra. Por favor, deja un me gusta, nos ayuda a llegar a más
personas con estas verdades eternas y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y por supuesto, comenta a continuación qué fue lo que más te impactó de la historia de Pascua. Hablemos en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.